Hola calvos, ¿cómo están? En el día de hoy tenemos un nuevo video para el canal. Yo soy NPlay, espero que lo disfruten y no lo olviden, tomen agüita. Bueno gente, tenemos juegos gratis de fin de semana. Volvemos a los juegos gratis de fin de semana. Como saben es viernes y los viernes subimos los juegos gratis del fin de semana para que podamos disfrutar con o sin suscripción, por tiempo limitado o para siempre y en distintas plataformas, así que atentos. Vamos a traer noticias del Dead by Daylight, que varios están teniendo problemas para canjearlo en PC, y algunos temas relacionados al Rainbow Six Siege, que varios me han preguntado sobre este fin de semana gratuito, a ver si requería suscripción o no. Así que nada, vamos a comentar también los juegos que llegan a las diferentes suscripciones, porque hablamos de PlayStation Plus ya en el canal, pero no hablamos ni de Xbox ni de PC mediante Prime Gaming. Además, en PlayStation Plus tenemos alguna que otra novedad que no les va a gustar tanto, así que atentos. Desde ya, antes de empezar con el video, les agradezco muchísimo si se suscriben y activan la campanita para nuevo contenido, y si me van dejando un like acá abajo, que me ayudan muchísimo. La verdad, apoyan un montón el video dejando un like y un comentario. Ahora sí, comencemos con el gran video del día de hoy. Antes de empezar gente, tener muy en cuenta al momento de que yo diga cada uno de los juegos, para qué plataformas son, si son por tiempo limitado o para siempre, si requieren algún tipo de suscripción. Así que nada, para que tengan en cuenta esos pequeños detalles al momento de ver la lista de juegos. Si sos suscriptor del canal ya sabes algunos de los juegos de los que traigo hoy, porque los voy subiendo durante la semana, las noticias, pero no todos, así que atentos. Para comenzar tenemos el que están viendo en pantalla, Rainbow Six Siege gratis durante el fin de semana para PlayStation, Xbox, PC y Stadia. Ubisoft vuelve con otro fin de semana nuevo de multijugador gratuito de este juego. En esta ocasión el elegido es el Rainbow Six Siege, el shooter competitivo de cabecera para la compañía Gala. Entre los días 2 y 6 de diciembre podrás jugarlo sin restricciones en una variedad de plataformas. Lo que sí, en PlayStation no requerirá PlayStation Plus, y en Xbox requiere la suscripción a Xbox Live Gold. En Xbox sí requiere suscripción. Además, en consola de Sony tenemos para la PlayStation 5 un nuevo título que ya estaba para PlayStation 4 desde 2019 como free to play, pero que ha llegado a PlayStation 5 esta semana. El juego se llama Dauntless. Es un videojuego de acción en tercera persona, se desarrolla en un entorno de fantasía donde un evento cataclísmico ha destrozado el mundo, liberando monstruosas criaturas conocidas como Behemoths, que se aprovechan de los humanos supervivientes y una energía llamada Aether. El jugador usa un sistema de combo para atacar a una criatura mientras controla su propia salud y el medidor de resistencia. Tales casas pueden tomar más de 20 minutos de tiempo de videojuego para completarse. El videojuego se puede jugar de un solo jugador o cooperativo con hasta 4 personas. Además tenemos el controversial Dead by Daylight, el cual ya estuve jugando hace un rato en PC mediante el launcher de Epic Games. La verdad, bastante pesadito el juego, lo tuve que poner en gráficos recaca porque mi PC tampoco es la gran cosa, pero si ustedes tienen una buena PC lo van a poder jugar tranquilamente. Yo con un Athlon 3000 sin gráfica lo pude jugar, así que ustedes van a poder jugarlo si tienen algo mejor. En el caso de que ustedes tengan una PC de escritorio de las viejitas de su familia, de todas maneras regístrense en el Epic Games Store, que yo voy a estar dando un montón de juegos cada semana para PC, para que los canjeen y les quedan ahí guardaditos en su biblioteca. En algún momento, no sé, si se compran una PC van a poder canjearlos gratuitamente, ya que los tenían agregados en su biblioteca desde el momento que yo les dije. Así que para que sepan, este Dead by Daylight, si ingresan y lo agregan a su biblioteca, les quedaría para siempre. Tengo un video mostrándoles también cómo se descarga para que lo vayan a ver. Está por acá arriba en algún lado, para que lo vayan a ver y sepan cómo canjearlo. Y además les voy a pasar a explicar lo que hice yo al momento de que me iniciara el juego, porque varios tuvieron problemas con este título para iniciar el juego una vez que lo instalaban. A mí me lanzó un error de que se había crasheado, de que no me dejaba ingresar. Bueno, al momento de ingresar al juego, si les tira algún tipo de error, lo cierran y se van al Epic Games Store. Le dan en los 3 puntitos y le dan a verificar. Una vez que verifica el título, va a verificar, va a tardar un rato en verificarlo. Ahí sí pueden volver a iniciar el juego. Es probable también que les pida que lo vuelvan a instalar por algún problema o fallo durante la instalación. Pero bueno, cosas que pasan. Por lo menos ya lo tienen en su biblioteca al Dead by Daylight completamente gratis en PC mediante el Epic Games Store. Pasamos al próximo juego, también del Epic Games Store, siguiendo con esta promoción de juegos todos los jueves. Tenemos un juego llamado Wild True Learn. Les recuerdo que es para PC y también quedaría para siempre. El Wild True Learn es un juego de simulación y puzzles que trata algo todavía más enigmático: el aprendizaje automático, las redes neuronales, los macrodatos y la IA, inteligencia artificial. Pero lo más importante es que el juego se trata de cómo entender a tu gato.
Para entrar en detalles, en el juego sos un programador que sin querer descubre que su gato le da extremadamente bien el programar, pero fatal a hablar el lenguaje de los humanos. Como programador que eres, debes aprender cómo funciona el aprendizaje automático y usar la programación visual para crear un sistema de reconocimiento de voz gato-humano. Y atentos siguiendo con Epic Games Store, que el próximo jueves tendríamos los nuevos juegos de esta plataforma, que serían el Godfall Challenger Edition y el Prison Architect. Ahora vamos a hablar un poco de lo que sería la edición Challenger del Godfall, porque tenemos noticias ya que salió en PlayStation Plus, así que nada, vamos a hablar un poquito más tirando al final del video sobre este Godfall Challenger Edition. Todas aquellas personas además suscriptas al Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate pueden disfrutar cada fin de semana de determinados juegos gracias a la promoción del Free Play Days. Así que ya se pueden acceder a los juegos de este fin de semana, que estarán disponibles hasta el lunes 6 de diciembre. Uno de ellos es el ya mencionado y el que están viendo en pantalla, Tom Clancy Rainbow Six Siege, y los otros dos serían el Rims Racing y el Night Call. Por último, además ya conocemos los juegos que estarían en las suscripciones de diciembre, así que vamos a dar un repaso rápido para que los tengan en cuenta. En cuanto a los juegos con Gold para Xbox, tenemos del 1 al 31 de diciembre el The Escapist 2. También tenemos desde el 1 al 15 de diciembre el Orcs Must Die. Y por otro lado, desde el 16 de diciembre al 15 de enero tendríamos Trópico 5 Penultimate Edition. Y desde el 16 de diciembre al 31 de diciembre tenemos Insanely Twisted Shadow Planet. Estos serían los 4 títulos, los van a estar viendo en pantalla de todas maneras, que estarían con sus fechas para este mes de diciembre en el Xbox Live Gold. Si ustedes son de PC y tienen el servicio de Prime Gaming, también ofrecen nueva tanda de juegos gratis para el mes de diciembre. Bastantes interesantes, por cierto: Need for Speed Hot Pursuit, Frostpunk Journey to Savage Planet, Football Manager 2021, Mork Red, Spellcaster University, YouTubers Alive, Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse, Tales of Monkey Island Complete Pack. Y recordemos que estos títulos quedarían vigentes mientras nosotros mantengamos la suscripción a lo que sería el Prime Game. Ahora pasando a PlayStation Plus, y lo dejé para lo último porque hay un tema bastante controversial con esto. Los juegos que estarán disponibles para PlayStation 4 y PlayStation 5 a partir del 7 de diciembre son el Godfall Challenger Edition, que ahora lo vamos a analizar, el Mortal Shell, el Lego DC Super Villains, y además tenemos los juegos de PlayStation VR, que ahora vamos a hablar un poquito también de eso. En cuanto al Godfall Challenger Edition, lo que ha pasado con este título es que habían anunciado que sería una edición completa que nos darían el modo historia, como se había anunciado, pero lo que ha sucedido es que el modo historia lo han dejado de lado. En esta Challenger Edition supuestamente es una edición de juego donde tendremos modos, 3 modos para jugar, pero no tendríamos el modo historia disponible. Si los jugadores quieren acceder a este modo campaña o modo historia, tendrán que actualizar a la edición deluxe, o sea, pagar. Por otro lado, bueno, se dan el lujo también los de Sony de repetir los juegos del mes pasado para PlayStation VR. En mi opinión podrían haber agregado otros títulos diferentes, otros 3 juegos o 2 por lo menos, como para que se renueve un poquito el catálogo. Pero siguen siendo The Persistence para PlayStation VR, The Walking Dead Sights and Sinners para PlayStation VR y Until You Fall para PlayStation VR. Como frutilla del postre para este mes de PlayStation Plus, tenemos que en la región de Asia suman un juego extra llamado Judgment, que narra la cruda historia de Takayuki Yagami, un abogado caído en desgracia que busca redención. Su pasado le persigue, pero él sigue luchando como detective privado y se abre paso por la red criminal de Kamurocho para investigar una serie de macabros asesinatos. En este thriller psicológico, el equilibrio entre justicia y la clemencia se tambalea. Es verdaderamente un juegazo y hubiera sido genial que lo hubieran liberado para todo el mundo. No sé, díganme ustedes qué opinan sobre este tema. En mi opinión tendrían que empezar a dar los mismos juegos para todos los países. No entiendo por qué en una región determinada van a dar un juego extra cuando todas las regiones somos usuarios y pagamos el PlayStation Plus. Habría que ver a partir de esto si creando una cuenta de Asia y comprando el Plus ahí podríamos jugar este juego extra. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Si les gustó me dejan su me gusta acá abajo, que es un clic y me ayudan muchísimo. También si les gustó el contenido se suscriben y activen la campanita, que me ayudan a llegar a los 10.000 suscriptores, que estamos cada vez más cerca y quiero llegar antes de fin de año. Saben que pueden hacerse miembros del canal, el último miembro fue Sebastián Navia. Los invito a ver estos 2 videos que aparecen acá arriba y nada más gente, hasta la próxima, chao.